Hola, muy buenas tardes, la paz de Dios sea con usted. ¿Cuántos tesoros del Señor hay aquí? Cada uno de nosotros no solamente somos un especial tesoro, sino que hemos aprendido que somos un instrumento escogido, un instrumento que Dios nos ha escogido para hacerle útil a Él. Y Dios desea que cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito de nuestra vida. ¿Sabía que su vida tiene un propósito? Un propósito de ser. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título: Eres barro en manos de Dios. ¿Qué somos cada uno de nosotros? Barro en manos de Dios. Yo le voy a invitar a que abra la escritura en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. Isaías 64, 8. Qué importante es conocer nuestra identidad. Porque cuando usted y yo sabemos quiénes somos, vamos a poder proceder en consecuencia a esa identidad. Cuando no sabemos quiénes somos, mire, ni siquiera sabemos a dónde vamos. Y dice Isaías 64:8, ahora pues, Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos, ¿quiénes? Todos nosotros. Vamos a orar para que Dios hable a través de esta palabra a nuestro corazón. Ponemos delante de tu presencia, Señor, este maná del cielo que tú le envías a nuestro corazón para producir vida y vida en abundancia en nuestro ser. Te pedimos que en el nombre de Jesús nuestro corazón esté preparado para recibir esta palabra, que podamos ponerla por obra, que nos muestre quiénes somos en ti, cuál es nuestra identidad y que podamos actuar en consecuencia a ella. Gracias porque nos sentimos en tus manos, como ese barro que está siendo moldeado. Te bendecimos por la acción de tu Espíritu Santo y de esta palabra en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las primeras cosas que todo ser humano debe aprender para tener éxito en la vida es el conocimiento de su identidad. La identidad es el conjunto de rasgos, de comportamiento, aquellos rasgos que nos distinguen de los demás y que confirman quiénes somos usted y yo. Significa que nuestra identidad define quiénes somos y lo que somos. Usted ya sabe cuál es su identidad, cuál es la identidad que está reflejando, qué le distingue de las demás personas. Todo lo creado por Dios tiene rasgos inequívocos de su identidad. Todo en la creación, hecho por Dios, y algunas cosas hechas por los hombres, pues tienen un propósito de ser. El ser humano fue creado también con un propósito. En Génesis 1, del 27 al 28, dice la Escritura que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Usted recordará que hemos leído ese pasaje cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es por eso que el profeta Isaías declara: nosotros somos barro, una mezcla de polvo y agua. Tú nos formaste, Señor, así que somos obra de tu mano, somos todos nosotros tuyos. Y como tú nos formaste, tú eres quien le da propósito a nuestra vida, tú eres quien nos da los rasgos que nos distinguen de tu demás creación. El hombre fue creado por Dios, una creación divina con propósitos divinos, pero el hombre pecó y pervirtió su propósito. En ese momento, la maldición entró a la vida del hombre por el pecado, y el pecado se ha transmitido a todos nosotros de generación en generación. Y por eso, generación tras generación, no vivimos en el propósito por el cual Dios nos creó y estamos viviendo una vida
ajena a la vida de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aun estando muertos en delitos y pecados, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, reconciliarnos con Dios y volvernos a meter en su propósito. Vamos a ver cuáles fueron los propósitos por los cuales Dios formó al hombre desde el inicio de los tiempos. Número 1, fuimos creados por Dios para manifestar su imagen y semejanza en la creación. Lo podemos leer ahí en Génesis 1:27 cuando dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Puede creer esto? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. De tal manera que el propósito de Dios es que usted y yo manifestemos esa imagen y esa semejanza de Dios a toda la creación. Esto es una revelación muy importante, porque aun cuando el hombre pervirtió este propósito, vino Jesucristo para volvernos a meter en él. Y hay muchas citas que lo respaldan. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1, él declaró: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién imitaba Pablo? A Cristo. ¿A quién se quería parecer Pablo? A Cristo. ¿Qué características quería desarrollar en su ser? Las de Cristo. ¿Qué imagen tenía que ver las personas en la vida de Pablo? La de Cristo. En Efesios 5, versículo 1 dice, Efesios 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos está diciendo, ¿tú ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué somos entonces? Somos sus hijos, porque dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y aquí nos dice en este pasaje de Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? A nuestro Padre Celestial, porque el Hijo hereda las características del Padre. ¿Ha visto a sus hijos? ¿A quién se parecen? A mi suegra, hermano, a mi suegra. Pues sí, pero su cónyuge obviamente se parece a su suegra, a su suegro, y sus hijos también. Y sus hijos se parecen a usted. Y Dios está esperando que como hijos amados imitemos a nuestro Padre en su carácter. Somos llamados a manifestar la imagen de Dios en esta tierra, su semejanza. Ahora fíjese, en Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vivía en Pablo? ¿Quién vive en usted? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todas las personas, todo el mundo, toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Que usted y yo nos manifestemos como ¿qué? Hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es posible esto? Cuando Cristo viene a nuestra vida. En el momento en que le recibimos, nos vuelve a meter Cristo en ese propósito primario de Dios. La gente reconocía a los discípulos de Jesús porque veían las características de Cristo en sus vidas. Dice en Hechos 11, versículo 26, Hechos 11, 26. Está hablando de los primeros discípulos que se congregaron en Antioquía, una ciudad al norte de Jerusalén. Y dice que Pablo y Bernabé
se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristianos, por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque seguramente vieron cómo vivían, cómo hablaban, cómo pensaban, cómo actuaban. Y dijeron, es que estos se parecen ¿a quién? A Cristo. ¿Hablan como quién? Como Cristo. ¿Actúan como Cristo? Cristo vive en ellos. Son cristianos. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? Fíjese, ¿cuál es nuestra identidad? Primero nos está diciendo el Señor que somos creación divina. Dios nos formó. Polvo nos hace a su imagen y semejanza. Que le recibimos como Señor y Salvador a Jesús, somos hijos de Dios. Y que somos cristianos porque manifestamos en nuestra manera de vivir las características que nos definen a Cristo, a Cristo. La palabra cristianos deriva del griego que significa seguidor de Cristo. Significa también los ungidos que sirven a Dios como Cristo, porque Jesucristo vino a este mundo a servir. Y todos los cristianos son aquellos ungidos, llenos del Espíritu Santo, para servir a Dios. Fuimos creados con este propósito, para ser imagen del Señor en esta tierra, para manifestar el reino de los cielos, para traerlo a la vida de las personas. Es por eso que Jesucristo comenta en Juan 10 del 34 al 36. Acompáñeme por favor, Evangelio de Juan capítulo 10 versículos 34 al 36. Dice la Escritura: Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, una pausa, ¿quién ha recibido la palabra de Dios? Fíjese, está hablando de nosotros. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Jesucristo sabía cuál era su identidad. Jesucristo era y es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Pero en este pasaje no solamente revela su identidad, sino que nos muestra que cada uno de nosotros, los que hemos recibido su palabra, pues al parecer aquí dice en la Escritura, yo dije, dioses sois. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿por qué yo no puedo decir que yo soy hijo de Dios? Es lo que está diciendo Jesús. ¿Tú ya descubriste cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad, hermano? ¿Y tus obras manifiestan la identidad que tienes? Nuestras obras hablan de quiénes somos. Nuestras acciones hablan si somos realmente o no hijos de Dios. Hermano Jorge, pero a ver, como que aquí hay algo medio sospechoso. ¿Nosotros somos dioses? No, nosotros no somos dioses. Mire, no se confunda. Somos creación de Dios, hechos a su imagen, llamados a manifestar su gloria al hacer sus obras, porque Cristo vive en nosotros. Dios nos concedió esa gracia, siendo usted y yo polvo, barro en sus manos, por el puro afecto de su voluntad nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Con qué propósito? Para manifestarle en esta tierra. Dice la Escritura en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para buenas obras.
Fuimos creados para manifestar su gloria, para que cuando la gente nos vea cómo actuamos, cómo somos, diga: gloria a Dios, Dios existe. Ahora veo que Dios existe porque lo veo en ti. Dice en Mateo 5:16, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién es el único digno de recibir la gloria? Dios Padre. Somos entonces llamados a mostrar su carácter. Somos llamados a manifestar sus características, su amor, su misericordia, su fe, su compasión, su perdón, su gozo, su paz. Incluso somos llamados a manifestar el poder de Dios a través del Espíritu Santo que opera y fluye a través de nosotros. Esta tierra va a conocer el amor de Dios a través de ¿quién? Esta tierra va a conocer la compasión de Dios a través de ¿quién? Esta tierra va a conocer que tenemos un Dios poderoso a través de ¿quién? Esta tierra va a conocer que Dios sana y libera a través de ¿quién? De nosotros. Fuimos creados para manifestar su imagen aquí en la tierra, su gloria, todos nosotros, pero no somos Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El hombre moderno, con la manipulación genética, está jugando a querer ser Dios. Qué curioso, los que no conocen a Dios se hacen dioses, pero nunca lo van a lograr, porque para hacerlo tendrían que crear las cosas como Dios de la nada. El hombre lo único que hace es tomar lo que Dios ya creó y tratar de transformarlo. Dice la Escritura en Colosenses 1 del 16 al 17, Colosenses 1 del 16 al 17, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es nuestro Dios, hermano. Tenemos un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios que ha hecho una creación hermosa y nos ha puesto a usted y a mí para poder manifestar su gloria en medio de ella. Segundo propósito por el cual Dios nos ha creado. Fuimos creados por Dios con el propósito de ser y heredar bendición. Hablamos un poco de esto la semana pasada, pero meditemos nuevamente en esto. ¿Se da cuenta lo que significa? Fuimos creados por Dios con el propósito de ser y heredar bendición. Esto debe de ser una verdad que proteja nuestros pensamientos y nuestro corazón. Porque muchas veces usted y yo vivimos afanados por el qué comeremos, qué vestiremos, qué haremos. Señor, mire este problema, ya no siento lo duro sino lo tupido. Yo no sé, verdaderamente estás conmigo, son firmes tus promesas, las vas a cumplir, me amas, hello, hello. Y estamos todos ahí preocupados, angustiados, en un vaso de agua y medio vacío, porque todo lo vemos gris. Pero si traigo a mi mente, yo fui creado con el propósito de heredar bendición y ser bendición, en ese momento todo argumento que se levante en contra de esta verdad es cancelado. Y yo puedo darme cuenta que Dios me ama, que siempre está conmigo y me va a ayudar. Abraham, vamos a ver un ejemplo. Abraham, el padre de la fe. Él es el iniciador de todas las promesas de Dios para todas las familias de la tierra. Porque usted recordará que el Señor le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quién es esa simiente? Cristo, ¿verdad? La simiente es Cristo. De tal forma que las promesas de Abraham son promesas para todos nosotros. Promesas que Dios desea
que heredemos todas las familias de la tierra. Y en una ocasión le dijo en Génesis 12, versículo 2, mostrándole el propósito para todos y para él. Génesis 12, 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué dice ahí? Y serás bendición. Dígale a su hermano: Dios desea bendecirte y que seas bendición. Dios desea bendecirte y que seas bendición. Porque este propósito de Dios no cambia, es para todos nosotros. La palabra bendición viene del hebreo barak, que significa arrodillarse para proferir palabras. Qué curioso, ¿no? Arrodillarse para proferir palabras. ¿Qué significa esto? ¿Qué palabras son las que se tienen que proferir? En primer lugar, las palabras de Dios para con nosotros. Dios no se arrodilla, pero humilla sus ojos para voltearnos a ver en la tierra. ¿Y sabe qué hace cuando nos ve? Nos bendice. Empieza a emitir palabras de bendición sobre justos y aún injustos. Y son palabras también de nosotros hacia Dios. Cuando le reconocemos, nos ponemos de rodillas, como dice esta definición, y empezamos a proferir palabras. Le empezamos a adorar y a decirle: bendito eres tú, Señor, santo, fuerte, maravilloso. Gracias te doy por la vida que me das. Bendecimos a Dios y Dios nos bendice. Es la forma en cómo se ministra y administra la bendición. La recibimos y la otorgamos a Dios, la compartimos con los que nos rodean. Dígale a su hermano una palabra de bendición ahorita. Dígale una palabra de bendición. Nada más dígale, por ejemplo, la paz de Dios. Esa es una bendición. Qué bien te ves hoy. Esa es otra bendición. Estás sano en el nombre de Jesús. Dios te prospere abundantemente en todas las cosas. Tenemos la capacidad de bendecir, porque esa capacidad la tiene el Señor. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Utilicemos correctamente ese don y bendiga siempre, que de su boca salgan solamente palabras de bendición. Tercer propósito: fuimos creados con el propósito de fructificar y multiplicarnos. A ver, hermano, platíqueme. Lo de fructificar, como que no lo entiendo. Lo de multiplicar, sí, ese sí me he aplicado, hermano, me he aplicado. Mire, en Génesis 1, versículo 28, podemos verlo, dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con este propósito. Con el propósito, inciso A, de fructificar, de dar fruto. Esto es, de ser de utilidad, de beneficio, de bendición a todos los que nos rodeen. Usted y yo estaremos dando fruto en la medida en que la gente perciba la bendición que trae nuestra presencia a su vida. Yo creo que sería un buen ejercicio hablar con su cónyuge y decirle: mi amor, ¿he estado siendo de bendición? ¿Te he sido útil? Hablar con los hijos y preguntar. Y que los hijos hablen con los padres. ¿Estamos fructificando como persona, como familia? ¿Estamos dando fruto como hijos de Dios, como iglesia? Porque somos llamados todos a fructificar, a ser de bendición y de beneficio a todos. Dios a usted y a mí nos ha dotado de creatividad y de inteligencia, y con la capacidad de lograr los sueños más hermosos a favor de la gente. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 15, versículo 5, Juan 15, versículo 5, yo soy la vid
y vosotros los pámpanos. ¿Usted conoce qué es un pámpano? Un pámpano es un racimo de uvas. Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es la vid. ¿Y cuál es el fruto de la vid? Los pámpanos. Nosotros somos el fruto de Jesús. Porque si Él nos manda a fructificar, es porque tenemos un Padre que da mucho fruto. Y usted y yo fuimos hechos a su imagen y semejanza. Somos llamados a fructificar. Pero ¿cómo es nuestro fruto? Cuando la gente come de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando la gente se alimenta del fruto espiritual que estamos dando usted y yo. En ese momento somos de bendición. Dice más adelante en el versículo 8 de Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que glorifica al Padre? Que llevemos mucho fruto. No solamente fruto, mucho fruto. ¿A poco a usted no le gusta cuando va al mercado sobre ruedas traerse sus bolsas de mandado bien cargadas de fruta, verdad? Y ahí anda probando. A todos nos gusta el fruto. Y Dios desea que usted y yo demos mucho fruto. Y que ese fruto glorifique a nuestro Padre. Que la gente cuando nos vea diga, gloria a Dios. Gloria a Dios por tu vida, hermano. Porque tú tienes palabras de aliento, porque tú me bendices, porque tú eres una gran bendición para mi vida. Ahora, inciso B, si hablamos de multiplicarnos, ¿quiénes han hecho bien la tarea? En esta nación todos, hermano, todos. Y el multiplicarnos tiene que ver con la perpetuación de la especie, pero a veces nada más pensamos en lo físico. Pero también tenemos que multiplicarnos en lo espiritual. Cuando nos multiplicamos en lo físico, usted y yo participamos juntamente con Dios en la formación de un nuevo ser. Papá, mamá se aman, viene el Señor y pone aliento de vida, forma un alma nueva y ahí están nuestros bebés que se van pareciendo a nosotros. Pero no basta esa bendición. Dios está esperando que usted y yo también participemos en la multiplicación para la gestación de hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios estamos aquí? Todos. ¿Sabe? Somos llamados a multiplicar hijos de Dios también. Y esos hijos espirituales, ¿a quiénes se van a parecer? ¿Quién? Pues a nosotros. Ay, hermano, no la muele, entonces les va a ir pero bien mal. No lo vaya pensando. Pero usted y yo tenemos un beneficio. Usted y yo, ¿a quién nos parecemos? ¿Quién vive en nosotros? Cristo. El carácter de Cristo, la vida de Cristo gestamos. Y entonces, pues, esos hijos espirituales se van a parecer al Señor también. Esa es la herencia. Y Dios nos ha puesto en esta tierra para fructificar y multiplicarnos. ¿Está haciendo usted la tarea? ¿Cuántos hijos espirituales ya ha engendrado? ¿Cuántos lleva este año? Ay, hermano, espérame, es que yo estoy todavía embarazado con uno. ¿Cuánto tiempo llevas orando? Pues es que llevo 15 años orando y no se convierte. Y hasta que no se convierta, pues no le comparto a otro. Y pues llevo 15 años embarazado espiritualmente. Hermano, pues mire, haga a un lado tantito ese embarazo, siga ahí orando y embarácese de otras personas, ore por ellas, interceda por ellas hasta que nazcan espiritualmente. Esa es la labor de parto.
en la cual participamos usted y yo juntamente con Dios. El Espíritu Santo redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Nosotros intercedemos, les compartimos de Cristo, y en el tiempo de Dios, no vaya a decir a los 9 meses, en el tiempo de Dios, ¡voilá! ¿Qué nace? Un hijo espiritual. Qué bonito. Hermano, somos llamados a fructificar y a multiplicarnos. Cumplamos ese propósito. Número 4, fuimos creados con el propósito de llenar la tierra y ejercer dominio sobre de ella. Acompáñeme por favor nuevamente a Génesis 1, versículo 28. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Somos llamados a sojuzgar, somos llamados a señorear. Esto habla de ejercer dominio, de someter, de vencer sobre cualquier situación. Somos los mayordomos dentro de la casa de Dios. Tenemos la autoridad de Dios. Nosotros, por el nombre de Jesucristo en nuestra vida, ejercemos autoridad. Somos llamados a sojuzgar la tierra y a señorear en ella. Cuando se pervierte el propósito del hombre por el pecado, pues mire, quien empieza a tener señorío y autoridad es el enemigo. Porque el hombre pervirtió su propósito. Pero cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nos vuelve a meter en esa identidad de autoridad que Dios nos ha dado. ¿Sobre quién señoreamos? ¿Sobre quién sojuzgamos? ¿Qué autoridad nos ha dado el Señor en Cristo? Vamos a ver 2 incisos. Inciso A: somos creados para dominar y someter. Dominar implica tener poder sobre cosas o seres. Someter significa ejercer autoridad sobre cosas o seres al sojuzgarlos. Es por eso que Jesucristo les decía a sus discípulos, y no solamente a los que querían tener la identidad de Jesús, sino que se comprometían con esa identidad. Ahí en Mateo 10, versículo 1. Mateo 10, versículo 1. Y esta es nuestra identidad, hermano. Lo que vamos a leer es lo que Dios desea que se manifieste en usted y en mí. Dice Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué le dio Jesús a sus discípulos? Autoridad. En ese momento les dijo: ustedes son autoridad, son señores. Ustedes van a sojuzgar, van a dominar, van a ejercer dominio. ¿Sobre quién? Dice aquí la Escritura: sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermano, pero que esto no es algo que le corresponde a Dios. ¿No Dios lo hace? Sí, pero ¿a través de quién? ¿A través de quién? De nosotros. Hermano, esa es nuestra identidad. Somos llamados a ejercer autoridad sobre toda fuerza del maligno, para señorear sobre toda fuerza del mal, para que el enemigo esté bajo la planta de nuestros pies, para que usted y yo traigamos el reino de los cielos a esta tierra, a la vida de las personas. Usted, hermano, puede orar por usted mismo, por libertad y por sanidad. Haga la prueba. Si de repente se encuentra enfermo, ponga su mano, porque por medio de la imposición de las manos, dice la Escritura, se puede recibir esa gracia de Dios.
ore por usted. Ore por su libertad. Si a veces siente opresión, si a veces se siente triste, reprenda en ese momento al enemigo. Usted tiene la autoridad, esa es su identidad. Hermano, pero es que lo he tratado de hacer, pero a veces siento que no puedo. Pues venga, saque una cita con nosotros, oramos por usted, estamos para servirle, nos echamos montón, pero de que vamos a vivir en victoria, vamos a vivir en victoria, porque ese es el llamado de Dios para todos nosotros. Ahora, dice también la Escritura, ahí en Lucas 10 del 19 al 20, Lucas 10 del 19 al 20, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Usted y yo, en el nombre de Jesús, estamos ¿sobre quién? Ahí dice que sobre toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza del enemigo. ¿Usted lo cree, hermano? Dios está esperando que manifestemos esas características de un hijo de Dios. Tenemos un Padre que es poderoso y Dios desea que sus hijos vivan en ese poder también y en esa autoridad. Y nada nos dañará, nos da potestad. Dios no solo nos da esta potestad de ejercer dominio sobre toda fuerza del mal, sino sabe también sobre quién. Sobre nosotros mismos. Acompáñeme a 2 de Timoteo 1:7, por favor. 2 de Timoteo 1:7. A veces nuestro principal enemigo no es el chanclas. No es Satanás. A veces somos nosotros mismos. Solemos sabotear nuestra vida, solemos sabotear nuestras bendiciones. A veces nos gana el carácter, a veces la carne se manifiesta. Y uno dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues el Señor, porque dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios, lea conmigo, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio para sujetar nuestra carne, para poder vencer a la carne que a veces se rebela contra nosotros y parece que nos quiere atacar, ¿verdad? Las obras de la carne, pues nos separan de Dios. Las obras de la carne son un estorbo, pero no es un estorbo que no podamos vencer. Dios nos ha dado autoridad, incluso para poder ejercer dominio, un espíritu de dominio, de poder sobre las obras de la carne. ¿Cómo cuáles son las obras de la carne? Para que usted sepa sobre qué le dio autoridad también. Vamos a Gálatas 5 del 19 al 21, por favor. Gálatas 5 del 19 al 21. Comenta. El apóstol Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros desea practicarlas, pero a veces se nos chispotea, uno dice. Pues Dios nos dio autoridad para dominar nuestra carne y poder vencer. Y ahí entramos al inciso B de este punto. Somos usted y yo llamados a ser vencedores con esa autoridad que Dios nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo escribió también ahí en Romanos 8:37 al 39.
Me gustaría que la leyera conmigo, por favor. Romanos 8 del 37 al 39. Donde dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. ¿Se da cuenta? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra el enemigo y contra nosotros mismos. Y en medio de esas cosas, ¿qué vamos a hacer usted y yo? Más que vencedores. Somos llamados a tener victoria. Si nosotros descubrimos nuestra identidad, somos llamados a triunfar y a ser más que vencedores. Obviamente que para ser más que vencedores vamos a librar más que batallas, ¿verdad? Y Dios está esperando que usted y yo descubramos nuestra identidad, que sepamos quiénes somos. Yo sé que somos polvo en manos del alfarero, somos barro en sus manos. Pudiéramos decir que a nuestros ojos no valemos, pero a los ojos de Dios somos muy valiosos. Y Dios ha hecho una obra poderosa en nuestras vidas. Y a pesar de que somos frágiles y débiles y que somos carne, Dios ha derramado su Espíritu Santo en nosotros y nos has dado autoridad para vencer. Dios está esperando que comprendamos su obra, porque entonces estaremos mejor preparados para actuar como sus hijos, con esa identidad que tenemos. Una persona, si no sabe quién es, difícilmente va a poder manifestar el rol que le corresponde. Por ejemplo, un esposo jamás será excelente esposo si desconoce sus responsabilidades y derechos. Un padre jamás podrá ser un buen padre si no es preparado y moldeado por Dios para hacerlo. Un servidor de Dios, si desconoce quién es en Cristo y para qué es, pues no va a cumplir su propósito de ser. Y cuando no alcanzamos nuestro propósito de ser, podemos correr el riesgo de pervertir ese propósito y estar haciendo cosas para las cuales Dios no nos llamó y no nos las pidió. Dice ahí en el pasaje base de este estudio, en Isaías 64:8, volvamos por favor. Ahora pues, Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es nuestro Padre Celestial. Él nos formó y nos formó del mejor elemento que puede existir, el polvo de la tierra. Usted y yo somos como una vasija de barro en sus manos, donde Él nos da la forma que Él quiere. Cada uno de nosotros tenemos un diseño único. Compartimos propósitos comunes, como los que ya vimos, pero aparte tenemos propósitos personales, únicos de Dios para nosotros. Dios a cada uno de nosotros nos va a usar de una manera determinada y especial. Lo importante es estar en las manos de Dios. Lo importante es dejar que Él nos vaya dando la forma que Él quiere. Yo sé que a través de las pruebas, a través de las circunstancias, en ocasiones que no nos gusta pasar, Dios nos está moldeando. A veces Dios nos hace pasar por fuego con el propósito de ir gestando su carácter, su identidad en nosotros. Por ejemplo, el barro. El barro, si yo lo paso por fuego, se dice que lo estoy cociendo. ¿Qué propiedad adquiere el barro cuando es cocido? Dureza. Ya no pierde su forma. Cuando pasamos por fuego, adquirimos dureza usted y yo. Y no que
se nos haga un corazón duro, no, sino que nos hacemos más fuertes en el Señor. En ese momento, Dios permite que a través del fuego adquiramos esa propiedad de dureza. Estamos en las manos de Dios y Él desea trabajar con cada uno de nosotros e imprimir su carácter, sus características en nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque en ocasiones nos encontramos luchando contra Dios. A pesar de que somos sus hijos, a pesar de que fuimos creados para hacer y heredar bendición, a pesar de que Dios pone todos los elementos necesarios para que fructifiquemos, para que nos multipliquemos, para que prosperemos en todo, pues sí, estamos con Dios, pero pareciera que estamos en oposición con Dios y nos resistimos a la acción de sus manos. Y no estamos contentos con lo que Él hace en nuestra vida. Y en vez de manifestarnos como hijos victoriosos y vencedores, pues estamos tristes, estamos enojados, estamos molestos, estamos disconformes con la vida que Dios nos ha dado. Señores, que no me gustó el modelo con el cual tú me formaste. Señores, que no me gusta lo que estás haciendo. Prefiero no estar en tus manos. Pero ¿sabe qué va a pasar cuando no estamos en las manos de Dios? En el momento en que dejamos de estar en las manos de Dios, nos vamos a romper. ¿Sintió feo? ¿Qué cree que siente el Señor con cada uno de nosotros? Pues va a sentir más feo. ¿Qué cree que nos convenga? ¿Estar en sus manos o no? Mire, hay una escritura que nos habla de esto, en Jeremías 18, del 3 al 6. Jeremías 18, del 3 al 6. Dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Dios diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Dios: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios desea trabajar con nosotros y Él hace con nosotros lo que Él quiera. Como ese Padre Celestial que forma a su Hijo y le da instrucción y le da enseñanza, pues también le da corrección y lo bendice. Así es Dios con nosotros. Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos ayuda, Dios está con nosotros, pero desea darnos formación. En pocas palabras, desea moldear nuestra vida. Somos como barro en sus manos. Le dirá el barro al Señor: ¿por qué estás haciendo esto en mi vida? ¿O por qué me hiciste así? ¿Pleitará contra su Señor? Pues como que no hay sabiduría en eso. Mejor ponernos flojitos y cooperando, ponernos en las manos de Dios, darle gracias a Dios por la identidad que nos está dando, por todo lo que Él hace a favor de nosotros. Manifestar su gloria aquí en la tierra, dejar que nos vaya moldeando, que su Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros y vaya cancelando todas esas obras de la carne, ponernos a servir a Dios, a multiplicar hijos de Dios, predicar la palabra, ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Pues yo creo que en ese momento estaremos caminando en el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice, última cita, Evangelio de Juan capítulo 10, del 27 al 28. Juan 10 del 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Hermano, ¿usted quiere estar en las manos de Dios? ¿Se va a dejar moldear por Él? Pues ¿qué otra me queda, hermano? ¿Verdad? Yo le invito a que cierre su Biblia, incline su rostro, vamos a orar. Yo le voy a invitar a que traiga a su mente todas estas palabras que se han comentado. Cada uno de nosotros somos barro, polvo de la tierra. Si hay en nosotros algo digno, es su soplo de vida, es su espíritu que ha puesto en nosotros. Si tenemos valores por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz. Y vino Jesucristo no solamente a reconciliarnos con nuestro Padre, sino a mostrarnos cuál es nuestra identidad para que usted y yo manifestemos su carácter. Somos hijos de Dios. Somos cristianos. Y somos llamados a manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. La gente va a conocer al Padre Celestial a través de nosotros, a través de las buenas obras que hagamos. La gente va a conocer la compasión de Dios y su amor cuando nos acerquemos a ellos. La gente va a recibir la salvación de Dios y su poder cuando oremos por ellos. Somos llamados a tener autoridad sobre toda fuerza del maligno. Somos llamados a tener autoridad aún sobre nuestra propia carne y concupiscencia. Somos llamados a ser vencedores por medio de Jesucristo. Somos llamados a estar en las manos de Dios para ser moldeados por Él y que Él nos vaya dando la forma que Él quiera. Y si a veces pasamos por pruebas y situaciones adversas, todo eso forma parte del proceso de moldeado de Dios, para que el Señor imprime en usted y en mí sus mejores características, para que el Señor se vaya formando en cada uno de nosotros y la gente pueda ver en nuestras vidas a hijos de Dios, a Jesucristo viviendo en nosotros. Yo le invito a que le dé gracias a Dios por esa manera de actuar en nuestra vida, porque Dios ha puesto sus ojos en usted y lo ha escogido como ese especial tesoro, y Dios desea usarlo. Y Dios desea prepararlo para ser usado. Pero usted tiene que descubrir quién es. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu infinito amor. Gracias porque tú nos tienes en el hueco de tu mano. Porque podemos declarar que somos barro. Y tú nos vas moldeando conforme a tus propósitos, conforme a tu diseño. Te bendecimos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por la autoridad que nos has dado. Gracias por esa imagen y semejanza con la cual nos has creado. Gracias por ser tus hijos. Queremos corresponder, Señor, cumpliendo nuestro rol, nuestras responsabilidades y deberes que tenemos como hijos de Dios. Te bendecimos, Padre, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo trabajando con nosotros. Ven, Espíritu Santo, fluye, obra en nuestra vida, moldéanos, haznos cada vez más a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es por tu Espíritu, tu sangre, tu amor,
misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Opera Jesús por tu espíritu. Opera Jesús por tu espíritu. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos por la ministración de tu Espíritu en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.